Hola, soy Nicolás Loza, profesor e investigador de Flaxo, México. Quisiera hacer 5 consideraciones en torno al proceso electoral en 14 estados de la República Mexicana que tuvo lugar el 5 de junio pasado de este 2016. En primer lugar, me gustaría hacer una consideración en torno a la significación de estos comicios. Normalmente, quienes estudiamos política subnacional, política local, enfatizamos que toda política es local, es decir, que tiene sus componentes peculiares que obedecen a las singulares divisiones, controversias, disputas que hay en cada entidad. Y esto, en las elecciones pasadas, sigue siendo válido, fue así, pero en tanto que se trata de 14 elecciones que se realizaron simultáneamente, producto de la reforma electoral de 2014, les dio a estas contiendas una dimensión, un alcance nacional. Por primera vez concurrieron tantas elecciones locales en un solo día y eso hizo que se tomaran como una suerte de referendo hacia el desempeño del presidente a través del voto que su partido político, el PRI, obtuviera, así como del desempeño de las propias oposiciones a través de los distintos partidos políticos que las integran. De tal manera que el resultado de estas elecciones debe verse, sí, como un efecto de dinámicas locales, pero también con su componente nacional. En segundo lugar, me gustaría hacer una consideración acerca de quién ganó estas elecciones. Como bien sabemos, estaban en juego 12 gobernaturas. De esas 12 gobernaturas, el PRI controlaba 9, pero en estas elecciones ha perdido el control de ese número de gobernaturas. El PAN ha obtenido 7 victorias, 3 de ellas en alianza con el PRD, en 3 estados en donde nunca había habido alternancia en la gobernatura de la entidad. Así que el PRI, de un día para otro, pasará de gobernar a más de la mitad de la población del país a nivel subnacional a menos de la mitad de la población del país a nivel subnacional, lo cual, insisto, nunca antes había ocurrido en la historia política de nuestro país. En tercer lugar, me gustaría hacer una consideración acerca del perdedor. El perdedor, pues, es la cara, digamos, contraria en la moneda del ganador, que es el PAN. Y esa cara contraria tiene el símbolo del PRI. El PRI ha perdido posiciones políticas muy importantes, su dirigente nacional está en este momento cuestionado, y dentro del propio PRI surge la versión de que el voto contra el PRI fue una suerte de castigo por la iniciativa presidencial acerca de matrimonio igualitario. La realidad es que nunca antes de la elección este fue un tema de controversia, ni local ni nacionalmente. Lo más probable es que lo que llevó a la población a votar de la manera en que lo hizo fue la muy baja evaluación que el presidente de la República tiene, nunca tan baja como ahora, también en la historia contemporánea del país, solo 30% alrededor de los mexicanos lo aprueban, que se mantenga una suerte de crecimiento económico mediocre, que no es más alto que el crecimiento de la población, y quizás sobre todo los datos y obviamente las vivencias que la gente tiene en torno a seguridad, que son relativamente iguales, un poco peores incluso, que los del sexenio pasado. En cuarto lugar, me gustaría hacer una consideración acerca de los candidatos independientes. Desde 2015, en que ganó la gobernatura de Nuevo León un candidato independiente, ha habido una suerte de efervescencia alrededor de estas figuras, que es a su vez una continuación de la crítica a los partidos políticos y de la interpretación sobre lo que los electores quieren. Se ha dado por hecho que los electores no quieren partidos políticos, no quieren a este sistema electoral que tenemos y prefieren independientes. La verdad es que si vemos los datos, en 2015 solo ganaron 3% de las posiciones en juego candidatos independientes y en este 2016 solo 2% de los puestos en juego fueron ganados por los independientes. Es decir, no fue peor que en 2016 para los independientes, que en 2015, pero tampoco en 2015 fue realmente tan espectacular como la victoria del gobernador nos hiciera pensar. Y para terminar, mi última consideración tiene que ver con la participación electoral.
El promedio de participación en estas 14 entidades fue de 50%. Los dos estados que tuvieron más baja participación fueron aquellos en donde no estuvo en juego el Ejecutivo local, es decir, Baja California y la Ciudad de México, en donde se eligieron diputados y la participación fue solo del 30%. En los demás estados estuvo muy cerca del 50%, pero llegó al 60% en los estados en donde particularmente ganó el PRI, es decir, en Hidalgo, en Oaxaca y en Zacatecas, lo cual, visto de conjunto, deberíamos considerarlo como un dato positivo para el sistema electoral en un momento en que éste recibe muchas críticas, pero también el país vive una situación quizá difícil en materia de seguridad. Muchas gracias.